Bien. Ok. Ah, ahí está empezando ya a ingresar la gente. Les cuento que la señorita Mónica Ledón ha prometido estar sentada fijamente frente a su computadora, así que ahora vamos a checar si Vamos a ver si efectivamente ha efectivamente se ingresado. conectó. Mañana le haremos comprobación de lectura si Sí, sí. ustedes quieren. Claro. Así es, claro, una serie de preguntas para ver si no Si nos solamente puso atención. estuvo conectada, sino si puso atención, ¿verdad? Que son cosas muy No vaya a distintas. ser que nos haya dejado con la imagen La imagen ahí. frisada. Ese es otro truco, ¿verdad? Es que se congeló la imagen. Ah, de Es veras. correcto, Ay, es es que no tengo buen correcto. internet, entonces me tengo que conectar, pero sin la cámara. Sí, sí, ese es otro, sí, sí, sí. Sí, sí. No, hombre, estas Sí, La alturas ya no famosa cámara. sabemos todos los trucos. es correctísimo. Así que, bueno. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuánto vamos a tardar en tener resultados de todo esto? No sé, mira, no sé, de veras, es una verdadera moneda en el Al aire. 6 de, al, al 6 de enero tenemos 6, que 6 de saber. enero. Bueno, esa es la fecha clave, sí, sí, sí. Ya de ahí Sí, se sabe, ¿no? sí, sí, también va a ser atípica en el sentido que no vamos a tener resultados. No, Bueno, salvo que fuera una aplastante victoria de Trump o una De Biden. aplastante derrota de Trump. sí. Mm, Pero parece que los escenarios van a ser más bien cerrados, ¿no? Sí. Yo hago memoria de hace 20 años, lo de Bush y Gore, y sí hubo unos días también de espera, hasta que se resolviera lo de Florida y resolviera la Ah, Suprema. Pero claro. fíjate, esa vez se tenía que resolver para el 18 de diciembre, que se juntaba el colegio electoral. Ajá. Y me acuerdo que yo ese editorial lo terminé diciendo, bueno, falta la Florida, pero con toda seguridad se lo va a llevar Biden, digo, Al Gore, Al Al Gore. bye. Gore. O sea, está histórico que yo cierro mi editorial diciendo que Gore va a ganar Florida. ¡Pah! Ah, siempre hay un editorial, ¿cómo sería? Sí, que uno quiere eliminar del buscador. Sí, caray, ¿cómo le hago? No? A ver si un cuate me hace el favor o algo, Y pero pues no. finalmente, hasta hace 4 años aprendí a no hacer predicciones. Ay, mejor te protege. Totalmente. Hasta el momento de escribir este texto, así, casi, casi, Todo Sí. todo parece parecía indicar. indicar que, sí, que No, a así, ver, pero yo creo que al día de hoy parece evidente que Biden va a tener más votos. Lo que no parece nada evidente es que vaya a ganar los colegios electorales, ¿no? orales, ajá, Eso. sí. Bueno, Otra voto vez popular, más. sí, voto popular, Voto a lo popular. mejor como Clinton, ¿no? Una buena ventaja o mayor, Ujú. pero pues Sí, eso es una parte nada más, ¿no? Es increíble en sí, Estados sí, Unidos. porque nadie se anima a hacer una predicción del colegio electoral. No, 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 No. no. No, no, de veras. No sé si con una recaída de Trump, una retirada de su candidatura y que sea Pence el que asuma como el candidato titular, ya no sé cómo llamarlo, y eso afectaría, pero no sé, porque como está tan dividido el campo republicano y demócrata, casi, Ya. casi que quien esté, ¿no? No sé si ese sería el efecto, pero sería extrañísimo realmente de serie de Netflix. Creo que ni los de House of Cards se hubieran imaginado un No. episodio de estos, ¿no? Sí, Así, no. ¿no? Pero así como este, de ahorita, ya real, ¿no? Es decir, No, 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 no. Disculpen, ¿les parece si esperamos 3 minutitos más y ahí 35 comenzamos? como Sí, gustes, sí, Digo, claro. porque veo que sigue ingresando gente. Si les parece, 3 minutitos más y ya comenzamos entonces. Perfecto. Ok. Ujú. Sí, yo la verdad, hay estados que están cerradísimos, digo, el famoso Ohio, Gaby. Ohio, ¿qué va a pasar en Ohio? Gaby es la que sabe bien los por estados, todo eso. Pero, No, 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 pero bueno. quién sabe qué va a suceder. Ya, Este, ya. el- una cosa es que este manejo de Trump me parece que sí le ha afectado bastante, ¿no? Sí,
si estamos preguntándonos de que, oye, ¿no habrá hecho algo de circo y fingimiento? Si abrimos esa posibilidad es que, pues pensamos que todo puede ocurrir bajo su liderazgo, su Claro, personalidad, claro, ¿no? Ujú. claro, claro. A mí me parecería completamente absurdo que lo haya hecho, si es que, además, difícil de ocultar, pero ya ni siquiera lo descarto por completo, porque no sé, es esto de que si yo ahorita digo que no, eso nunca sucedió, y mañana pues resulta que sí, entonces, es caer en esa situación, ¿no? Lo que pensabas increíble, impensable, ¿a quién se le va a ocurrir fingir? Sí, sí. Mm, Ya. Ahorita es de que piensa el escenario más loco y se te va a cumplir probablemente. va a cumplir, sí, 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 sí. Sí, y yo nunca dejo de hacer la comparación entre los guionistas de Netflix que se esfuerzan por sacar ángulos y spin situaciones, ¿no? En la serie esta española, la de que toman la Casa de la Moneda, sacan Ah, unos giros La casa de sensacionales, ¿cómo papel, se sí, sí. llama? La Casa de casa de Papel, ¿no? papel. Ajá. Sacan unos giros sensacionales que yo me pongo a pensar, yo quiero conocer al escritor, los escritores, cómo le hicieron para, cuando la historia ya parece cerrada, todo terminado, ya no hay para dónde hacerse, abren ahí un ángulo que nadie pensaba. House of Cards también, ¿no? Dice, oye, qué bárbaro, ¿no? El presidente y la Sí, esposa. sí, sí, sí. Y así, ¿no? Es decir, esa imaginación de escritores, de guionistas, pues está siendo desafiada por esta realidad, ¿no? Es decir, y seguramente va a salir series y historias, novelas, relatos, películas de esto, ¿no? Porque es increíble, ¿no? O sea, todo este fin de semana fue así de locura y el señor ya está en su casa, bueno, en la Casa Blanca de nuevo, como si ya. según él nada hubiera pasado, ¿no? Y Sí. todo groggy, parece, no, rarísimo, rarísimo, no sé. Así es. Oh, Yo creo que si quieren podemos comenzar entonces. Sí, sí, ok. sí. Bueno, buenas noches a todos los que nos están acompañando en esta sesión de Diálogos en la Libre, en donde vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y las estrategias de campaña que están usando los candidatos demócrata y republicano. Pero antes de comenzar, le voy a dar la palabra a Félix Lascano, que es presidente de AYLES, que nos va a dar una bienvenida. Muchas gracias, maestro. Este, pues después de un primer debate presidencial el pasado 28 de septiembre, el cual fue muy ad hoc a este año 2020 tan extraordinario que estamos viviendo, la mayoría quedamos sin poder entender lo que se avecina en las elecciones del próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos de América. Aunado a lo anterior, el reciente contagio y camino a la recuperación de COVID de Donald Trump, que era lo que estábamos hablando hace un momento, hacen de este diálogo indispensable para lograr esclarecer estos factores y formar al menos una idea de las elecciones que los Estados Unidos de América está por vivir. Un evento de suma relevancia e importancia para nuestro país y el futuro de la arena política internacional. De parte del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y de la International Law Society de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, les damos las gracias por acompañarnos a todos a este evento tan necesario para entender, aunque sea un poquito más, esta situación, y le damos la más cordial bienvenida a Gabriela de la Paz y a Rogelio Ríos. ¿Qué tal? Muchas Gracias. gracias. Gabriela de la Paz es internacionalista especializada en la política exterior de los Estados Unidos. Es doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, maestra en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero y licenciada en estudios internacionales por la Universidad de Monterrey. En el 2002 se integró como profesora de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, donde dirigió el Centro de Estudios sobre Norteamérica. A partir de octubre del 98 se integró al grupo de editorialistas del periódico El Norte. Colabora también con la organización civil Redes Quinto Poder como miembro del comité consultivo y está a cargo del programa San Luisito Monterrey, donde proporcionan información sobre derechos humanos y laborales a migrantes temporales agrícolas de las visas H2B. También Rogelio Ríos prefiere presentarse como periodista e internacionalista.
Así pues es. cree firmemente que una especialidad complementa y enriquece a la otra. Un periodismo de visión más amplia y combinado con un internacionalismo que se mantiene al día de los temas y acontecimientos más importantes, desde la aldea hasta el planeta entero. Su orientación política no es complicada y la mantiene en una razonable convivencia con la actividad periodística. Está asentado firmemente en el centro del espectro político, después de haber navegado más hacia la izquierda en su juventud. Además, se considera, a pesar de la violencia en contrario, un optimista incurable sobre la redención de la naturaleza humana. Deseo la palabra a nuestro moderador de este diálogo y querido maestro de nuestra facultad, José Fabián Ruiz, quien desinteresadamente organizó este evento con la idea de nutrir la narrativa de estas elecciones con opiniones e información enriquecedoras para así estar preparados para el futuro. Felicidades, maestro, y gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Félix, y déjenme aprovechar la ocasión para darle la bienvenida a toda la nueva mesa de IELTS que encabeza Félix. Les deseamos el mejor de los éxitos para este año de trabajo que van a tener y que seguramente va a ser súper interesante y dinámico. Muchísimas gracias, maestro. Y le doy la bienvenida a dos expertos en el tema y amigos muy, muy queridos. Hicimos justamente nuestro debate, nuestro diálogo sobre lo que en ese momento era el inicio de las campañas, el 12 de marzo de este año. El 13 fue el último día que trabajó la libre, porque empezó inmediatamente la eterna cuarentena en la que todavía nos encontramos, por lo menos las instituciones educativas, ¿cierto? Entonces, desde ese día y hasta hoy, pasaron muchas cosas en el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos. Quiero hacer un brevísimo contexto antes de cederle la palabra a los invitados. Bueno, lo primero, por supuesto, es el COVID. En Estados Unidos, según el recuento diario que va haciendo el New York Times, hoy había más de 7,5 millones de contagiados y a la hora que lo consulté, 210.568 muertos. Una pandemia que ha afectado al mundo, pero que los Estados Unidos ha puesto en el centro del debate también el manejo que las autoridades y las autoridades sanitarias han hecho de la pandemia en sí misma, de las medidas de salud pública y de la propia enfermedad, ¿no? Frente a un presidente que, como vamos a ver, pues está todo el tiempo poniendo en entredicho la seriedad de la enfermedad y los efectos que esta pueda tener sobre la población. Pero no es lo único que pasaron en estos meses. En el mes de mayo hubo importantísimos, o dieron inicio importantísimos, actos de protesta contra la violencia racial que se generó a partir del asesinato de George Floyd en Minneapolis. El Black Lives Matter ha marcado también esta campaña y nuevamente la actitud de los candidatos. En el mes de agosto parece que fuera muy lejano, pero tuvimos las convenciones demócratas y republicanas que en algunos casos también hicieron aportes muy interesantes, ¿no? En términos de formatos nuevos, de nueva forma de acercar la política a la gente, y que creo que vale la pena volver a analizarlas. En el mes de septiembre, el presidente Trump pidió el voto doble a sus seguidores, primero en Carolina del Norte, señaló que esta gente está jugando a la política sucia, supongo que en alusión a los demócratas, por supuesto, y que entonces, como no era fiable, el voto por correo pidió, en un claro desafío a la legalidad de los estados, hacer la doble participación, ¿no? Por correo y presencial. Más cerquita en el tiempo, también en el mes de septiembre, el fallecimiento de la mítica jueza Ruth Bader Ginsburg, que pues abre otra puerta por la que al parecer se estaba apostando, ¿no? Que es la judicialización del resultado electoral y el reemplazo
entonces de la jueza Ginsburg por Amy Coney Barrett, una candidata por el que el presidente Trump se ha jugado, y que dada su edad no solo garantizaría una quinta jueza conservadora en la Corte, sino una jueza que puede llegar a estar décadas realmente en la Corte dada su juventud. Tuvimos el primer debate presidencial, el caótico y comentadísimo primer debate presidencial, que generó muchas sorpresas realmente para los que esa noche estábamos siguiéndolo a través de los medios de comunicación, porque nos encontramos a un ex vicepresidente, a un candidato, llamándolo payaso en su cara al presidente de los Estados Unidos. Una situación que creo que era inimaginable unos años atrás, ¿cierto? Y finalmente, pues el propio COVID en la Casa Blanca y el contagio del presidente Trump. Ahora, la admisión de la propia Casa Blanca de que habían mentido a la opinión pública acerca de la gravedad del estado presidencial y todas las implicaciones que esto podría tener en términos de campaña, en un contexto que realmente los resultados están muy peleados. Estaba checando hoy Real Clear Politics y las estimaciones señalan que al día de hoy en voto popular estarían 51%, 42%, para hacer números cerraditos. Sin embargo, pues hay estados que están auténticamente disputados, ¿no? Que están auténticamente peleados y que no se obtura entonces la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió hace 4 años, en donde la señora Clinton ganó contundentemente la elección popular, pero perdió el colegio electoral. En esta caótica campaña parecería que el presidente Trump ha tenido 2 habilidades, es por lo menos la impresión que nos da algunos lectores de noticias que la vamos siguiendo, y es que en primer lugar él está imponiendo la agenda, y en segundo lugar ha tenido también la capacidad de ensuciar la campaña, de enlodar la campaña y de llevarla al terreno que a él más le conviene. Entonces, en este contexto tan complejo, la pregunta para nuestros 2 invitados es: ¿cómo ven la campaña? ¿Cómo ven las estrategias de campaña? Así es, José Fabián, estamos felices, gracias por la presentación y por este contexto que diste completísimo. Creo que cuando mencionabas en el mes de mayo y el mes de agosto, en efecto parece una eternidad de tiempo lo que ha transcurrido desde entonces, cuando apenas son unos cuantos meses. Mira, traté de ordenar mis ideas con un par de notas a las cuales acudo para exponerles lo que yo creo que pueda estar sucediendo, en particular en relación al impacto de la enfermedad de Trump, este evento tan reciente, en todo este contexto de por sí ya caótico, crítico, que se venía arrastrando desde hace meses. En primer término, quiero resaltar el manejo de la enfermedad de Trump por parte de la Casa Blanca, con opacidad, información escasa e inoportuna, informes contradictorios entre los médicos y el vocero presidencial. Este manejo deliberadamente vago y confuso no corresponde a la gravedad de la crisis de gobierno que se origina en el contagio de COVID-19 del propio presidente Donald Trump, quien también es el candidato republicano presidencial y que obligaría en teoría al equipo presidencial y al equipo de campaña de este candidato a proporcionar la mejor información posible a la sociedad y al electorado estadounidenses. En ambos casos, la falla de comunicación es lamentable. Este es un punto que me parece muy interesante. Número 2, la presente crisis por la enfermedad de Trump y la posibilidad real e inminente de su incapacidad física o incluso de su muerte, abre la cuestión de la sucesión presidencial en Estados Unidos, que si de por sí es muy relevante y de repercusiones mundiales, como todos sabemos, lo es todavía más en plena época electoral para la renovación del presidente de Estados Unidos. La estabilidad interna está en juego, me parece,
no solo por el desafío en los meses recientes de los incidentes y protestas raciales, el golpe duro de la pandemia y el efecto dañino en la economía, sino por la incertidumbre de una sucesión presidencial desordenada y por la posibilidad de que se afecte a la elección de tal manera, ante la ausencia de Trump y Mike Pence, inclusive, si es que se llegara a contagiar también, el actual vicepresidente, como para hacer pensar en posponer incluso la elección. Recordemos que ha sido el propio Trump quien en días recientes manejó en varias declaraciones públicas que él, el señor Trump, no reconocería, el resultado de la jornada electoral si, en su opinión, en su muy particular opinión, se consumara el fraude postal de votos que nada más él y sus seguidores incondicionales ven en su imaginación. Ya se maneja en columnas, análisis, mesas de análisis también en Estados Unidos, un posible escenario del presidente Trump atrincherado, imagínense ustedes, en la Casa Blanca, protegido por sus milicias armadas hasta los dientes, estos Proud Boys que mencionó en el debate, y que se negara a transferir el poder al presidente electo el 20 de enero, me parece que es el día del año 2021, el día de la transferencia de poder. Número 3, tenemos entonces dos crisis simultáneas, la sucesión del presidente y del candidato por enfermedad o muerte, que se suman a las existentes por conflictos raciales, una pandemia que sigue luciendo como incontrolable y que viene por una segunda o quizás hasta una tercera ola en algunos lugares, y una economía que no acaba de salir de la crisis a pesar de los miles de millones de dólares que le inyectó el Congreso de Estados Unidos inicialmente. De aquí se desprende la gravedad de la ligereza, por decir lo menos, del manejo de la información sobre la salud del presidente Trump, la gravedad real de su enfermedad y el pronóstico sobre su recuperación. Esa buena comunicación que debería fluir hacia la sociedad americana y el mundo en general sería la plataforma de estabilidad que se necesita en un momento tan convulso para Estados Unidos. Al no existir esa ancla hacia la cordura del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, ocurre precisamente el efecto contrario. Es esa misma mala comunicación la que alimenta la inestabilidad, ya sea por incapacidad o por un cálculo político electoral, que me parece, en lo personal, completamente errado. Número 4, no había visto yo ni escuchado a periodistas estadounidenses tan experimentados, avesados y muy bien relacionados con las fuentes de gobierno lamentarse profundamente por la mala voluntad o ineptitud de las comunicaciones del presidente Trump. Ciertamente eso ya lo señalaban desde que inició esta administración, pero lo de la enfermedad del presidente por COVID-19 superó incluso sus propias marcas anteriores, si es que eso era posible. Bob Woodward, el afamado periodista, acaba de publicar su libro titulado Rage, precisamente Rabia o Furia, en donde Trump admitía en una de sus conversaciones con el periodista que sabía desde el principio de la gravedad del coronavirus, pero que lo negó o disminuyó su importancia para no asustar a la sociedad americana. Esa es la marca de Trump: ocultar información, distorsionarla o negarla si eso satisface sus propios cálculos políticos. Lo sabemos desde hace mucho tiempo, sí, pero que lo haga incluso cuando es él mismo quien enfrenta un peligro de muerte, permítanme ser un poco dramático, casi con un pie en la tumba, pues nos revela un espíritu manipulador francamente irredento, ubicado mucho más allá de cualquier punto de retorno, y eso es bastante peligroso. Otro punto más, el número 5, que nos estemos preguntando en este momento, a menos de un mes de la jornada electoral, el 3 de noviembre, si Trump podría o no ser el candidato, si tendrá que dejar la presidencia, si la jornada electoral se llevará a cabo o no, si habrá un conflicto postelectoral en el cual, si ganara Biden, no podría despachar, por ejemplo, en la Casa Blanca, por lo menos en las primeras semanas. Todo eso dice mucho del daño que ya ha sufrido el proceso político y las instituciones en Estados Unidos. Después de estas elecciones habrá que ver si en efecto la democracia norteamericana, la que alguna vez fue un modelo de referencia mundial, ha dicho adiós a ese pedestal y quizá hasta haya desaparecido. Son días difíciles, así lo reitero, porque también el periodismo norteamericano está sujeto a una dura prueba desde el poder, a un desafío abierto a la libertad de expresión y al derecho a la información en Estados Unidos, no en un país de otro nivel de desarrollo. No se puede manipular, torcer y limitar la información
sin que haya consecuencias para todos, tanto gobernantes como ciudadanos, como periodistas, etcétera. Por todas estas razones, desde México creo que debemos seguir con mucho interés lo que pasa en Estados Unidos y pues aquí estamos librando nuestras propias batallas, en particular desde el punto de vista del derecho a la información, el acceso a esta información clave además como es la salud del presidente. Fue muy lamentable ver el viernes, estaba yo hasta un poco conmovido ver gente, estuve muy pegado a CNN Internacional como Wolf, Cuomo, Jack Tapper, todos ellos, muy experimentados, cubriendo la fuente de la Casa Blanca desde hace muchos años, completamente desconcertados, parecían hasta en un momento dado como reporteros más novatos, ¿no? Que no encuentran ni las fuentes que tradicionalmente te dicen, por aquí es, por aquí no es, no encontraban, no tenían ya gente de su nivel, de su experiencia, ese acceso a la Casa Blanca como siempre lo han tenido para saber qué estaba ocurriendo. Y eso es bastante grave. Bueno, así les pasó a todo mundo, al New York Times, al Washington Post, etcétera, pero te habla mucho de que se están rompiendo límites que antes no se sobrepasaban. Creo que ni siquiera el propio Richard Nixon se había atrevido a hacer tantas cosas en ese sentido y lo que hizo, lo que se atrevió a hacer, pues le costó nada menos que la presidencia. Pero así veo este panorama. Es una crisis de gobierno, son crisis simultáneas. No sé cómo lo vean ustedes, pero es muy importante saber, en primer término, creo que si me piden prioridades, bueno, ¿qué va a pasar con la presidencia de Estados Unidos? ¿Sigue o no sigue el señor Donald Trump? Pero en segundo término también, ¿qué va a pasar con el candidato republicano? Si va a seguir siendo Trump o no. Y de ahí, si está un poco más claro el proceso de sucesión presidencial, el del candidato realmente es muy confuso. El sistema electoral en Estados Unidos no está realmente centralizado. Casi cada estado podría irse por un lado, por otro, en la cuestión del colegio electoral. Entonces ahí lo veo más complicado. La premura de tener que cambiar candidatos lo hace casi imposible. Ya hay gente que ha ejercido su voto postal, creo que más de 2 millones de personas. Entonces es complicadísimo. Y es crisis sobre crisis, ¿no? Entonces es un momento muy importante en Estados Unidos. Son días que yo compararía, no sé, no me tocaron vivirlos, pero con crisis muy anteriores como las de los años 60, ¿no? Eh, cuando el asesinato de Kennedy, qué pasa con la sucesión presidencial, o los atentados a Reagan posteriormente en 80, 81, no recuerdo bien, qué pasaba en esas horas en que si el presidente se recuperaba o no, quién asumía el cargo, pero además con una elección presidencial encima. Es lo que quería comentarles, estimada Gaby, estimado José Fabián y Félix. Muchísimas gracias, Rogelio. Antes de cederle la palabra a Gaby de la Paz, invito a quienes nos están siguiendo a hacer sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas para que se las transmitamos luego a nuestros invitados. Adelante, Gaby. Muchas gracias, José Fabián, muchas gracias, ILS, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, especialmente con Rogelio, a quien admiro muchísimo, que le debo mucho a Rogelio. Y bueno, pues yo preparé un poco para hablar, no sé, la estrategia de campaña de Trump y Pence, lo que yo he visto hasta ahora. Digo, ya hay muchas cosas que no sé si quieras después que veamos, José, sobre bueno, esto, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y ese recuento que tú hiciste de lo que ha sido, pues, este año, creo que en desde que empezó la pandemia hasta ahora, me parece que he subido 10 kilos y he envejecido 10 años. O sea, entre que ya no sé en qué día vivo y que realmente sí se siente como que pierde uno la noción del tiempo, pero con Donald Trump no hay descanso, o sea, es que pasa una cosa y otra y otra y otra y otra, y la verdad es que a veces cuando me dicen, ¿qué serie estás viendo? Pues The Donald Trump Show, o sea, es un reality show maravilloso, el problema es que es real y se está cargando la democracia de Estados Unidos. Un amigo me preguntó, dice, bueno, ya todo esto, ¿cómo te sientes? Porque yo estoy deprimida. Le dije, bueno, eres la primera persona que me pregunta eso y me dan ganas de llorar. Porque realmente ver cómo ha destrozado la democracia americana, la idea de lo que representa esa república, les voy a decir la verdad, a mí el primer año sí me costó mucho emocionalmente, ya ahorita ya es así como, bueno, pues
Digo, por eso quizás a lo mejor se me ha engrosado un poquito la cintura, pero sí ha sido terrible, ¿no? Entonces, bueno, para pasar al 2020, pues yo creo que la estrategia de campaña del Partido Republicano, no hay estrategia, es decir, no hay propuestas, más bien. Porque si ustedes vieron la convención republicana que fue en septiembre, pues la verdad es que se habló mucho y de hecho si ustedes se meten al sitio del Partido Republicano, dice no hay plataforma, es la plataforma de 2016, con lo cual dices Make America Great Again, Again, que de hecho así lo dijo Mike Pence en su discurso de Make America Great Again, Again. Es ridículo, pero no tienen ideas. No hay un eslogan, o sea, en el 2016 fue Build the Wall y ahora pues el wall no está listo y no es rebuild the wall, ni es ahora sí vamos a construir el muro. O sea, porque aunque Trump está tratando de competir en base a que sí cumple sus promesas de campaña, pues la verdad es que no las ha cumplido, ¿no? O sea, creo que el récord que hizo una vez el New York Times era una cosa así como que, bueno, de 100 cosas que prometiste, medio 30 las has cumplido y así por el estilo. Entonces, no hay una plataforma. Entonces, como no tienen nada que proponer, están atacando y enlodando, ¿no? Y por ahí dicen que si te metes al lodo con los cerdos, el problema es que al cerdo le gusta el lodo y tú no, ya vas a acabar mal. Creo que están asusando el voto del miedo, ¿no? Porque Black Lives Matter, en vez de ser un movimiento genuino, de decir, oye, te están señalando una injusticia racial, te están señalando un sesgo, te están hablando de cómo las policías en este país tienen un doble estándar hacia los blancos versus las minorías étnicas. Y es muy simple, métanse a ver cualquier video de una manifestación de los Proud Boys o de cualquier grupo supremacista o una cosa así, y van a ver que la policía solo los está viendo. Pero métanse a ver un video de manifestantes latinos o negros y van a ver a la policía dispuesta a darles de palos. Entonces, en vez de decir, bueno, sí, hay que reconocer que tenemos que, en vez de capacitar a los policías más de cómo atacar, sino cómo negociar, cómo desescalar los conflictos, se están yendo por el otro tema, ¿no? Entonces, están utilizando todo esto de law and order para decir, los demócratas te quieren llevar a la Mara Salvatrucha de vecino, los demócratas quieren quitarte tu casa, los demócratas van a crear un caos en las ciudades, con lo cual les dices, a ver, compadre, pero el que está de presidente ahorita eres tú, no Joe Biden. Entonces, es una insensatez como todo lo que están diciendo como de crítica, es como si Biden fuera presidente cuando el presidente es Estados Unidos, con lo cual dices, a ver, alguien que tenga 2 dedos de frente se da cuenta que te estás dando balazos en el pie, ¿no? Pero bueno, lo que sí es muy interesante es cómo la base de Donald Trump está muy energizada y no ven más que lo que quieren ver, ¿no? Entonces, a ellos sí les funciona este discurso, sí lo entienden y yo creo que por ahí es donde se está yendo. Ahora, eso explica que Trump y Pence estén perdiendo los votos de la gente mayor de 65 años, de la gente de los 18 a los 24 años. Es decir, ahí Biden lleva la ventaja por algunos, no sé, 5 hasta 10, 15 votos, bueno, en promedio. Y creo que le están apostando a un escenario que va desde las restricciones al voto, que sería previas al día de la elección o en el día de la elección, que es como, bueno, una cosa que hay que tomar en cuenta es que cada estado organiza la elección de su estado. Cada estado pone las reglas de qué documentos tienes que llevar para registrarte, cuáles documentos son válidos. Por ejemplo, hay estados como Colorado donde puedes llegar a registrarte con tu estado de cuenta, siempre y cuando venga ahí tu dirección. Hay estados donde, como Texas, que te piden que para registrarte a votar lleves una, no sé, una credencial o una identificación con fotografía, ¿sí? Y entonces, pues no cualquiera vale, o sea,
valen los de algunas escuelas, los de otros no. Obviamente en todos Estados Unidos es la licencia de conducir que debe de traer foto. Entonces, son muchas cositas que cambian año con año y que en Estados Unidos ahorita este año han sido muy efectivos en poner restricciones a todo lo que tienes que mostrar para votar, ¿sí? Hay estados donde podías llegar el día de la elección y ese mismo día te registras y luego vas y votas. Bueno, lo están quitando en muchos estados por aquello de que los decidiosos se quedan sin votar este año. Hay, como bien mencionó el doctor José Fabián, pues se está hablando mucho en contra del voto por correo. De hecho, se ordenó al jefe del Servicio Postal de Estados Unidos que retirara buzones, que retirara los buzones donde la gente estaba emitiendo los votos y la Cámara de Representantes entró a frenar esa acción, declararla anticonstitucional. La última es como en algunos estados te están pidiendo que mandes tu boleta, pero firmada con 2 testigos, ¿no? Que dices, ¿para qué? ¿De dónde vas a sacar testigos? La gente que vive en estados así como Minnesota, donde hay más vacas que gente, o sea, no vas a estampar ahí la pata de la vaca porque pues no hay testigos, ¿no? En algunos casos no tienes vecinos a 20 kilómetros a la redonda. Entonces, son una serie de cositas que están pensadas para que o no puedas votar o tu voto se rechace. En Carolina del Norte, por ejemplo, están rechazando votos, es decir, de 4 votos rechazados, 3 son de votantes negros. Y están rechazados porque o la firma no coincide con los registros que ellos tienen, aparentemente, o no sé, si por ejemplo yo, Gabriela de la Paz, pongo mi apellido con la D mayúscula, pero aquí está con la D minúscula, ya me rechazaron el voto en muchos estados, ¿no? En otros me van a decir, si quieres ponerlo todo en mayúsculas, se vale. Mientras coincida, mientras haya incluso una coincidencia fonética, se vale. Entonces, eso apunta para el caos postelectoral, ¿no? La otra es, pues, intimidar a votantes, y ya lo vimos en el debate, donde Trump está hablando de cómo le está pidiendo a sus simpatizantes que vayan y se planten en las casillas, que vigilen que supuestamente se esté haciendo todo con orden, y en realidad, pues, si tú llegas y ves un tipo armado hasta los dientes y eres un votante, un latino o un negro, pues probablemente digas, vengo más al rato, ¿verdad? Y a ver si al rato pudiste regresar. Y el otro es el escenario postelectoral. Tenemos 26 gobernadores republicanos organizando 26 elecciones y tenemos 24 gobernadores demócratas organizando 24 elecciones, ¿sí? Ya tienen una mayoría, ¿ok? Tienen mayoría en muchísimas supremas cortes a nivel estatal, tienen el control de muchos senados estatales, tienen el control del Senado Federal de Estados Unidos, contando que ahorita hay 8 jueces en la Suprema Corte de Justicia, pues tenemos que 5 son jueces nominados por presidentes republicanos y 3 jueces, y bueno, un juez y 2 juezas nominados por presidentes demócratas, lo cual ahorita les da una ventaja, ¿sí? Claro, podemos hablar de cómo John Roberts, el presidente de la Suprema Corte, ha tratado de ser así como el punto intermedio, el fiel que mueve la balanza, como los 2 nominados de Trump sorpresivamente han mostrado una cierta independencia, pero yo no meto las manos al fuego por ningún republicano, por ninguno, ¿sí? Entonces, ese me parece que es cómo se están preparando el escenario, y por eso pues no importa que no tengan campaña. Ahora, vi que una de las preguntas era con respecto a los swing states, estados péndulo, estados donde no sabemos cómo va a votar la gente. Bueno, este año tenemos 8. Pensilvania, que tiene 20 votos electorales, que votó a Donald Trump en la elección pasada, pero que siempre vota a los partidos, al Partido Demócrata. Michigan, que solía ser un estado sólidamente demócrata y que votó por Trump en la pasada, 20 votos electorales. Carolina del Norte, que es un estado que suele votar al Partido Republicano, pero que este año tenemos ahí pues no está claro quién va a ganar ahí, lo cual implica
que Biden está fortaleciéndose en un estado donde no debería tener el menor chance de ganar. Carolina tiene 15 votos electorales. Florida con 29 votos electorales, que es una cosa interesante porque tienes una población latina importante, pero no son mexicanos, sino son en su mayoría cubanos, puertorriqueños. Los cubanos votan al Partido Republicano, los puertorriqueños al Partido Demócrata. Tienes un montón de viejitos jubilados, muchos de ellos de Nueva York y de estados del norte, que son demócratas. Y tienes una parte en el norte del estado, en el Panhandle, que le llaman, que son blancos, republicanos, republicanísimos. Wisconsin, que es otro de los estados de los Grandes Lagos, que solía ser demócrata, que votaron por Trump en el 2016, 10 votos electorales. Georgia, un estado sureño, que en los últimos años la población afroamericana ha estado súper energizada, y Georgia debería de ser un estado férreamente republicano, y esta elección no lo es. Es probable que pierdan en ese estado. El que está de candidato a senador ahí probablemente pierda y lo gane un demócrata, lo cual es rarísimo. Arizona, que solía ser un estado también republicano con 11 votos, la población latina está haciendo que ese estado sea un estado demócrata. Y finalmente Ohio, con 16 votos electorales, que para mí ese es el estado que nos da la guía de hacia dónde va el país, porque desde 1960 solo se han equivocado una vez en predecir quién gana la elección. En 1960 votaron por Richard Nixon y el ganador fue Kennedy, ¿no? Pero también fue por una cuestión, o sea, por 100,000 votos, y el colegio electoral se fue por el que tenía la mayoría de votos populares. Pero todos los demás no le han fallado a ninguna elección presidencial. Entonces, si van a seguir encuestas, yo este año no confío en las encuestas. O sea, para nada, porque hay muchos factores que van a errar el voto. José, avísame si me estoy pasando de tiempo, por favor. Pero si yo siguiera una encuesta, no voy a seguir una encuesta del voto popular a nivel nacional. O sea, hace 4 años aprendí que eso no sirve para nada, pero sigo las de Ohio, ¿sí? Y en Ohio ahorita Joe Biden lleva 5 puntos de ventaja sobre Donald Trump. El problema es que el margen de error en las encuestas es entre 3 y 5 votos porcentuales, entonces pues no sabemos, ¿sí? No tenemos idea. Ahora, la estrategia de campaña de los demócratas, bueno, ellos sí tienen una plataforma, ¿no? Y han hablado del Build Better, o sea, construir mejor, que es pues reconstruir, pero tratando de evitar los errores, ¿no? Entonces, hay apoyos económicos, subsidios. A Biden le ha funcionado mucho cuando habla de unir al país, o sea, la gente reacciona muy bien a eso. Y yo creo que por ahí ya tomaron nota y lo están metiendo. Está la reforma migratoria, está usar la ciencia para combatir la pandemia, el Biden Care, que es continuar el Obamacare, pero más y mejor. Black Lives Matter, igualdad racial, protección ante la ley, la idea de construir confianza y reformar el sistema de justicia criminal, que es la respuesta al Black Lives Matter, y es la respuesta positiva en vez de law and order, que es una cosa mucho más negativa. Biden ha dicho que quiere regresar a los acuerdos de París, que quiere reactivar las alianzas de política exterior, no favorece los discursos del odio. Una cosa súper importante es restaurar a plenitud la ley del derecho al voto del 64-65, que esa favorece mucho a las minorías, y mejorar la educación pública. Entonces, ¿están los demócratas preparados para la guerra? Pues les diré, las circunstancias presentes no los favorecen. O sea, ya les planteé cómo está ahorita todo, como los dados cargados al lado de los republicanos. Pero bueno, o sea, tienen 2 puntos a favor. Uno, la Cámara de Representantes está en control de los demócratas, y ahí el voto mayoritario funciona muy bien. Tienen votantes energizados, los negros y algunos latinos. Haber nominado a Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia, a mucha gente que a lo mejor Biden no le despertaba ninguna pasión, o sea, están a full con Kamala Harris.
Pero ahora el voto de oro son las mujeres blancas de los suburbios que le habían dado el triunfo a Donald Trump en el 2016 y que ahora no están seguras de votar por él. O sea, hay una cosa interesante que es como para muchas de ellas, este no es un presidente decente y no tiene nada que ver con el hecho de que le ponga los cuernos a su esposa o no, sino cómo ha destrozado las instituciones americanas, ¿no? Tienen una estrategia legal, los demócratas pues no han dicho nada, lo cual que puede decir por un lado que a lo mejor no tienen nada, que a lo mejor sí, pero pues no conviene que la digan. Yo pienso en 4 escenarios posibles, ¿no? Escenario 1, Donald Trump gana abrumadoramente y bueno, lloraremos y tendremos 4 años espantosos porque va a regresar, o sea, como hizo cuando pudo sobrevivir al impeachment, va por la venganza, ¿sí? Y va unleashed, es decir, si se fijan la gente que entró en el 2016 con él al gabinete, era gente que no necesariamente le daba la razón en todo y cómo los ha cambiado por gente que son, que le dicen que sí a todo, ¿no? Que lo dejan hacer y como Mike Pence. Bueno, ¿qué pasa si Donald Trump aparentemente gana el 3 de noviembre, pero pierde en los próximos días a medida que se van contando los votos? Bueno, pues va a haber una impugnación de casillas, va a gritar fraude, caos, y Biden asumiría en medio del desorden y tendría un primer año caótico, pero su primera misión sería restaurar las instituciones y conseguirse el respaldo de los jueces, de los gobernadores y del Congreso. Si no, no va a poder hacer nada. ¿Qué pasa si Biden aparentemente gana el 3 de noviembre, pero pierde en los próximos días a medida que se cuenten los votos, ¿no? Un poco el escenario contrario. Nuevamente, casillas impugnadas, no hay un discurso de concesión. Hillary le dijo, ni se te ocurra dar el discurso de concesión, y la elección se va a juicio. Y si se va a juicio, pues aquí las posibilidades de que gane Donald Trump son más posibles a que las gane Biden. Cuarto escenario, si Joe Biden gana por mayoría y obtiene más de 300 votos electorales, pues Donald Trump puede que intente sembrar el caos, que quiera impugnar la elección, pero puede que ahí sí lo frene la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que diga, mira, o sea, tenemos aquí que hay un match entre el colegio electoral, el voto popular, y entonces te tienes que callar. Ahora, como mencionábamos hace rato, todo este escenario de quién gana, quién pierde, las cortes y todo, pues el 6 de enero se cuentan los votos, el 6 de enero creo que es la fecha en donde se junta el colegio electoral, y sí o sí alguien tiene que asumir la presidencia el 20 de enero, ¿sí? Y entonces, puede que sea Trump, puede que sea Biden, puede que sea otra persona. Y con eso termino. Muchísimas gracias, Javi. Eso quiere decir que vamos a estar comiéndonos los dedos frente a la tele hasta el 6 de enero. Es un buen escenario. Perfecto. Bueno, yo siempre digo que la ventaja de moderar estas cosas es que uno puede hacer preguntas. Entonces, veo que nuestro público nos está dejando preguntas, pero lo invito a Félix que se sume también. Si es que desea hacer alguna pregunta, si te parece, Félix, hacemos una y una para no acaparar mucho más el tiempo y luego ya damos lugar a las preguntas del público. Claro, gracias, maestro. Yo quisiera preguntar un poquito, y es un tema que nos interesa en ALS a nosotros. Yo en lo personal no he escuchado nada sobre el plan de política exterior que Joe Biden trae si es que él llegare a ganar. No sé si ustedes sepan algo de qué planea hacer en el Medio Oriente, con la OTAN, pues los planes que tenía Obama antes en Asia. No sé si sepan si lo retomará o si trae nuevas tendencias o nuevas ideas, y cómo se compararía con lo que ha estado haciendo Trump en el exterior y qué sería más beneficioso para todo el mundo, ¿no? Yo creo que la dejo así un poco más concisa.
Ah, Me ok. sumo un poquito a la última pregunta de Félix. Esta semana leí, la verdad, tantas notas que ya no recuerdo, pero creo que era una del New York Times que señalaba que los analistas europeos se quedaron bastante sorprendidos por el debate, los términos del debate, y sobre todo se quedaron sorprendidos en el momento en que Joe Biden le dice payaso al presidente, y que eso fue interpretado como una pérdida, como un vacío de poder en Washington, y que esto explicaría para muchos analistas pues que en estos momentos Rusia, China prácticamente están haciendo lo que quieren sin control a nivel internacional. ¿Ustedes creen que hay realmente un vacío de poder en el mandato de Trump, en la gestión de Trump, o es una visión equivocada? ¿Es realmente un presidente fuerte Donald Trump? Muy, muy interesante. Déjame empezar a contestar. Y a mí lo que se me ocurre de inmediato, también para tratar de contestar un poco lo de Félix, es que si hay un mantra de política exterior que podría enarbolar, Biden es precisamente el de restaurar, es decir, volver colocar a Estados Unidos en estas posiciones de liderazgo que ya tenía y volver a hacer las alianzas que había forjado durante décadas con los socios europeos y buscar ese sentido, por ejemplo, esto que mencionó en el debate de reingresar al Pacto de París, ¿no? Que conecta con su política, su propuesta de política de economía interna hacia un giro hacia lo verde, ¿no? Creo que le llama economía verde o por lo menos que se oriente al fomento de las energías alternativas. Esto lo vuelve a conectar también con el resto del mundo, con las tendencias mundiales. Respecto a si hay un vacío de poder, yo creo que no. Si se retira Estados Unidos, entran Rusia, China, otros actores. Es decir, tanto en Medio Oriente como en África, como en otras en zonas de Asia, tal vez estamos acostumbrados a decir, bueno, es que si no están presentes los norteamericanos, entonces hay un vacío. No, se llena con las fuerzas que hay ahí. El problema es que volver a recuperar el estatus, Mm, lo quisiera hacer Estados Unidos, de ser, digamos, el factor dominante en esas áreas, no va a ser tan sencillo, no es nada más de decirlo, bueno, ya estamos de regreso, ¿no? Ahora está Joseph Biden, ya estamos, we are back aquí en la Casa Blanca, porque todo lo que se destruye tan rápido se tardó muchísimo, muchísimo tiempo en construir. La confianza entre líderes mundiales, entre gobiernos, es algo muy frágil, muy delicado, que se puede romper casi con cualquier cosa, sobre todo si los gobernantes con los que se había tratado anteriormente ya no están, llegaron otras tendencias en gobiernos europeos, asiáticos, etcétera. Pero, por ejemplo, en los casos de Rusia y China, pues los liderazgos han sido muy sólidos. Putin y Xi Jinping llevan años, años y años ahí. Y por lo que se ve, van a estar todavía años y años ahí. Entonces, como que están sentados esperando, bueno, a ver qué sucede el 3 de noviembre. Si gana el señor Biden, pues nos sentamos a platicar de nuevo, pero ahora va a ser bajo nuestros propios términos. Va a costar muchísimo trabajo. Me parece que ese va a ser el enfoque, restaurar, reparar este daño terrible que se hizo a las alianzas tejidas durante mucho, mucho tiempo. mm. Es lo que podría contestar, no sé si Gaby quiera. Bueno, yo coincido con todo lo que dice Rogelio, absolutamente. Creo que, o sea, en geopolítica no existen los espacios vacíos. Te vas tú, ¡paf! Llega inmediatamente otro a ocuparlos, ¿no? Y Estados Unidos tiene el problema de que, y esa es la razón por la cual hasta ahorita la política exterior no ha sido tan relevante en la campaña, es que all politics is local. Ese es el lema de la política en Estados Unidos. Por otro lado, es un país que, aunque ustedes no me lo crean, pero tiene fuertes tendencias aislacionistas, ¿no? Entonces, el America First, a lo mejor Trump lo puso de moda, pero para muchos America First predominan los espacios, los asuntos locales sobre los asuntos globales. ¿Sí? Y esa ha sido la gran paradoja de cómo Estados Unidos pasa de ser un paísito a ser una gran potencia, de cómo la gente no consigue asimilar que, ¿sabes qué? Tienes que dar impuestos y tienes que mandar a tu hijo a que vaya a pelear una guerra al otro lado del mundo y que se te muera allá y tú no sabes ni puedes pronunciar ni el nombre de la aldea donde fue y se murió, ¿no? Entonces, mucha gente eso no lo entiende. Y esa es y te digo, el aislacionismo se da en los dos partidos.
Ahora, yo coincido con Rogelio en que Biden tiene que restaurar todas esas alianzas y compensarlos, además, porque todos han pasado un pésimo rato gracias a Donald Trump. O sea, ha destrozado las alianzas todo lo que ha podido, ¿no? Y entonces, esa idea de que tenemos que ser los líderes del mundo, pues espero que tengan dinero para hacerlo, porque la política exterior activa cuesta mucho, y el Departamento de Estado siempre recibe menos del 1% del presupuesto federal del gobierno. Donald Trump, bueno, Rex Tillerson y ahora Mike Pompeo han hecho pedazos el Departamento de Estado. La verdad me ha dolido mucho ver cómo mucha gente cometió el error de renunciar cuando llegó Tillerson, y entonces Tillerson no ha nombrado sus reemplazos, con lo cual, bueno, se tardó en nombrar los reemplazos de muchos, con lo cual hay una parálisis al interior del Departamento de Estado. Luego viene gente de fuera y no tienen ni idea de cómo funciona la cultura burocrática, y entonces todo se hace más lento y más malo, y finalmente pues hay un desgaste en los diplomáticos en Estados Unidos, ¿no? Y eso es una cosa terrible. Y pues bueno, ya no lo entiendo a mi letra, pero ¿qué le conviene al mundo? Ya, esa era la pregunta. ¿Qué le conviene al mundo? Pues al mundo le conviene que gane Joe Biden. O sea, perdónenme, pero el único que se beneficia si Trump se reelige es Vladimir Putin, ¿no? Que de hecho hay un especial que hizo una vez Fareed Zakaria que se llamaba El hombre más poderoso del mundo, y era Vladimir Putin, que lleva en el poder desde diciembre del 99. Sí. Cuando sale Yeltsin, ¿no? ¿Te acuerdas? En aquella caótica salida. Pobre, todo despeinado así despeinado y todo así. Sí, permíteme agregar tantito a claro. lo que dice Gaby, porque es un punto muy interesante. Restaurar, reconstruir. El Departamento de Estado está hecho pedazos. Es increíble que también una larga tradición americana de tener un servicio diplomático de alto nivel, con representantes ante Naciones Unidas en las embajadas europeas, se perdió. Aquí en México estuvimos un año aproximadamente sin un embajador titular, había un encargado de negocios en la embajada. Cuando sale Roberta Jacobson, pues no estar de acuerdo con el nuevo gobierno, con la orientación del gobierno de Trump y todo. Y cuando uno esperaría, pues México, ¿no? Aquí estamos, tus socios comerciales y tus vecinos. Pues se tardaron como un año aproximadamente. Llega el nuevo embajador, el señor Christopher Landó, que pues ahí la lleva, ¿no? Se va a comer tacos a los mercados. Y ya ha provocado ahí cierto impacto. Pero bueno, se fue Roberta Jacobson, una embajadora de altísimo nivel, una persona, toda una personalidad, ¿no? Otro, nada más para concluir, dentro de todo este lío que tuvieron con Ucrania, que si dijeron, que si fueron y todo, a ver si no me equivoco, el que era embajador de Estados Unidos en Ucrania, fue una persona nombrada por el presidente Trump, alguien que había aportado mucho a la campaña, se me va el nombre, un señor muy simpático que en las audiencias se robó el show, dijo, no, sí, todo el mundo sabía, todo el mundo estaba en el loop, dijo, ¿no? Todos estaban en el círculo, sabían perfectamente que lo que estaba pidiendo el presidente, y que él negociaba, iba con los ucranianos y que incluso recibía llamadas del presidente en los restaurantes, hablaba en voz alta, estoy hablando con el presidente. O sea, completamente impreparado por una función tan importante, es lo que quiero resaltar, ¿no? Improvisado, pues esa sería tal vez la palabra. Era el embajador ante la Unión Europea, perdón que te interrumpa. Sí, el embajador ante la Unión Europea, tienes razón, sí. Que no recuerdo el nombre, pero impresionante cuando en las audiencias participó y bueno, fue la delicia mediática, ¿no? Porque su lenguaje, sus formas, completamente fuera de todo lo diplomático, fue un reflejo de lo que estaba sufriendo en ese momento el Departamento de Estado. Y no puedes negociar con los líderes mundiales, incluso de países más pequeños y todo, como si estuvieras en la presidencia de tu empresa y le estás hablando a un proveedor pequeño, a un clientecito pequeño que lo puedes aplastar desde tu poderío como gran empresario, como gran jefe de una corporación. O sea, no se puede hacer eso, ¿no? Y pues es lamentable. Entonces, restaurar la política exterior, restaurar la presencia de Estados Unidos en el mundo, empieza por reconstruir el Departamento de Estado, que todavía me parece que tiene áreas vacantes de titulares, hay encargados de direcciones que nunca se llenaron, embajadas en lugares importantes en donde se nombraron personajes sin preparación,
etcétera, etcétera, etcétera. No lo quería apuntar. Perfecto. Tenemos muchísimas preguntas. Entonces, si les parece, ¿les parecen bloquecitos de a 3 preguntas a la vez? Para dar tiempo a responder. Antes, permítame comunicar el saludo de una conocida, muy apreciada, que es Samantha de la Paz. Gracias, Sam. Saludos también. Y empieza preguntando Fernando González. ¿Cuáles son los 3 estados clave que pudieran definir esta elección? Que Gaby ya se refirió a esto. César Guevara, ¿consideran que realmente no existe la izquierda en las elecciones? Más bien yo lo siento que hay una derecha extrema y una derecha. Y Gabriel Rendón señala, se ha dicho que los demócratas no pusieron a Biden porque querían, sino que lo pusieron porque no querían a Bernie Sanders. ¿Qué opinan de este postulado? Gaby, ¿quieres empezar? Ok, sí, bueno. Interesante tu pregunta. ¿Existe la izquierda en Estados Unidos? Sí. En Estados Unidos siempre ha habido un partido comunista, no más que nadie vota por él. Pero además, lo que tenemos ahorita, digo, es el movimiento de Bernie Sanders y de Alexandria Ocasio-Cortez, que esa sería la izquierda dentro del partido demócrata, que, digo, hay un montón de partidos en Estados Unidos, sin embargo, es un partido con una muy fuerte tradición bipartidista. Que haya terceros partidos que puedan tener votos electorales o presencia nacional es muy difícil, digo, lo han logrado. El último fue Ross Perot en 1992, que le quitó 19 votos electorales a Bush padre. Pero, digo, Estados Unidos es un país nacido de la tradición liberal del siglo XVIII. Y entonces es un partido que tiene una fuerte vocación capitalista. Entonces, aunque tengas partidos, o sea, comunistas y todo el rollo, nunca van a ser importantes. Para no extenderme demasiado, el Partido Demócrata, de hecho, se ha transformado y fue Bill Clinton, precisamente en el 92, que movió el partido más hacia el centro, porque a mucha gente le daba miedo esa radicalización que pudieran tener los sindicatos, pero sobre todo porque además, digo, fue muy acertado, porque lo que vino del 92 para acá es que los sindicatos han perdido poder, o sea, tienes menos obreros en Estados Unidos y entonces los sindicatos han perdido fuerza. Y bueno, Biden, porque no querían a Bernie Sanders. Bernie Sanders perdió muchos votos cuando tuvo ese infarto, o pequeño infarto que le dio como en octubre y diciembre del 2019. Ahí como que se le fue mucho el apoyo de la gente que dijo, chin, esto es grave, es muy frágil. Y había una cosa muy curiosa porque, digo, venía bien. Ahora, le venía pisando los talones Pete Buttigieg de Indiana. Y Joe Biden tuvo lo que para mí ha sido una cosa que jamás he visto en mi vida, que fue una resurrección política en Carolina del Sur. Y cómo a partir de ahí todo se fue en bandada, porque ya no era quién me gusta más, sino quién creo que puede ganar, ¿no? Y en ese sentido, nunca vamos a saber si Sanders pudiera haber derrotado a Donald Trump, porque no creo que se vuelva a presentar en el 2024, pero sí fue eso la parte de la electabilidad, lo que hizo que mucha gente dijera, me voy por Biden. Y a partir de ahí fue una avalancha de votos por Biden, ¿no? Rogelio, no sé tú qué opinas. Sí, bueno, yo fíjate que me quedé pensando en algo similar, pero para el lado del Partido Republicano, porque también la otra cuestión es, esta pregunta planteada en cuanto que veo una extrema derecha y una derecha, pero habría que preguntarse también para el caso del Partido Republicano, ¿qué tipo de derecha? Esta extrema derecha, este grupo que parece haber tomado el grip, el control de los republicanos, que gira en torno a la figura de Donald Trump, que había militado en alguna parte de su vida en el Partido Demócrata, como que se iba moviendo entre según la marea, según le convenía, ¿no? Yo no sé si plantearlo en estos términos, si este fracaso que se pueda visorar para Donald Trump, que ya no logre ganar un segundo ciclo para la presidencia, ayude también a destrabar este control férreo que se tiene de este grupo, que sí es más bien conservador, ultraconservador,
sobre el Partido Republicano, porque también se ha forjado, quizá injustamente para muchos estadounidenses de clase media, que digamos son de pensamiento conservador, pero de ninguna manera los podríamos ubicar al extremo de los supremacistas blancos, ¿no? De los obsesionados con el porte de armas, con el derecho a las armas, con esta agenda ya muy extrema en que se ha etiquetado el Partido Republicano. Tal vez sea la posibilidad también de recuperar más hacia el centro a ese mismo partido y entonces igualar en ese sentido las posibilidades de afinidades, de restaurar un diálogo con la gente del centro, también del Partido Demócrata, progresista. Hay ideas en que pueden coincidir con mucha fuerza, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere un servicio de seguridad social, llámese Obamacare, Trumpcare, como se llame, pero que funcione, que no los deje desprotegidos, ¿no? Todo el mundo quiere proteger sus ingresos, no dejar a los hogares americanos sin ingresos, sin protección de seguros, a los niños sin educación. Ahí podría haber posibilidades de acuerdos, pero si los partidos están tomados más por los extremos o dominados más por los extremos, pues se hace más difícil. Yo quiero seguir con interés esta situación como lo han planteado algunos columnistas, se puede redimir el Partido Republicano. ¿Qué le ha pasado? ¿Quién lo ha tomado prisionero? ¿En dónde quedó la decencia para utilizar este concepto que se había mencionado al principio? ¿En dónde está la decencia política? Se puede ser conservador, perfectamente navegar por la vida así tal cual, pero con decencia y respetando la ley, respetando la Constitución, respetando, aplicando la tolerancia con quienes no piensan igual, como se puede ser en el bando de la izquierda también, más centrista y más abierto a la posibilidad y a la aceptación de que hay otro tipo de pensamiento, otros tipos de pensamiento, pero que sin embargo, si evitamos la tentación de caer en los extremos y de etiquetar, se podría recuperar. Creo que eso lo necesita mucho Estados Unidos, recuperar a su propio partido republicano que se lo han robado. Este movimiento que puso a Trump en la presidencia desde hace años, no empezó del 16 para acá, ya tenían tiempo planeándolo y buscando la forma de hacerlo. ¿Cómo llegar? Bueno, pues tomando uno de los partidos políticos, ¿no? Convirtiéndolo por completo y dándole una cara desconocida, completamente desconocida a lo que era todavía hasta no hace muchos años, ¿no? Y por eso es que esto de los votos de columpios, ¿no? De los votos indecisos, tienen que ver también con parte de la sociedad, de los ciudadanos que tienen este pensamiento más conservador y que sin embargo yo creo que no acaban de encontrar en este partido republicano, en estos candidatos que se les ofrecen, en esta opción para la presidencia, a un candidato que refleje realmente, hay un choque, un conflicto, una contradicción. Sí, yo estoy por esta postura, por estos valores, pero este señor no me los va a cumplir, pero ni siquiera lo refleja, ¿no? Ya lo estoy cuestionando hasta moralmente, ¿no? Porque está pues degradando la vida pública. Y cuando hay este conflicto dentro de este mismo segmento de pensamiento conservador, pues las cosas pueden empezar a cambiar. No sé, a lo mejor es un poco más de wishful thinking de mi parte, de querer, querer ver cosas que por lo menos hay signos de que puedan estar ocurriendo, pero ojalá, porque si no, yo no veo cuál sería el camino de la reconciliación en Estados Unidos si no son los principales partidos políticos, los partidos nacionales, los que puedan abrir esas puertas, ¿no? Entonces, ¿por dónde sería el camino? Vamos con otras tres. Daniel Ochoa pregunta, en términos estrictamente comerciales, ¿los demócratas no representan un mayor riesgo para México? Y también pregunta Daniel Ochoa, ¿no les servirá a los demócratas utilizar más a Kamala Harris como estandarte de la campaña? Desde la Ciudad de México, nuestra amiga Mónica Ledón pregunta, ¿en algún momento dado se le pudieran fincar responsabilidades a Donald Trump si deliberadamente contagia gente en la Casa Blanca? Les podríamos prestar la Corte Mexicana a ver si les habilita una consulta popular, pero digo, a ver, ¿cómo lo ven ustedes? No mientras esté en el poder, ¿no? No, por supuesto. No sé si tiempo después se abra alguna investigación con un Congreso también que esté dispuesto a hacerlo.
lo veo complicado porque entonces ya quedaría Trump como un expresidente de Estados Unidos y también entran muchas reticencias, ¿no? A someter a juicio a expresidentes. No sé cómo lo veas tú, Gaby, pero yo lo veo así con un granito de Y sal. no, digo, así, si están las cosas como están ahorita, cero posibilidades de que tenga ningún tipo de responsabilidad. Ahora, pues hasta donde sabemos que él deliberadamente haya contagiado a alguien, no. Me parece que ha habido una gran irresponsabilidad de su parte, ¿no? En tener esos eventos masivos en la Casa Blanca, como si la pandemia no existiera. Pero de ahí, digo, si no le pudieron hacer nada cuando fue lo del Russia Gate con Robert Mueller, Mm, si no le hicieron, o sea, si sobrevivió al impeachment, o sea, menos por esto de si infectó o no infectó a alguien de coronavirus, que lo tendrías que probar, que deliberadamente infectó a alguien. Y si pudiera él infectar deliberadamente a alguien, que se cuide Hillary Clinton, que se cuide Joe Biden, o sea, creo que no buscaría contagiar a sus cuantos republicanos, ¿no? Sí. total, total. Bien, y respecto de si nos Ah, convienen más o menos los demócratas desde el punto de vista comercial, No sé, si me preguntas así en este momento, yo no diría que sería más conveniente este giro hacia los demócratas en términos inmediatos para México. El TEMEC ya está negociado y aprobado, ya está en funcionamiento. Probablemente lo que harían los demócratas, porque así lo dejaron entrever cuando vino la delegación de legisladores, de congresistas, a negociar esos puntos todavía que quedaban en el aire de la supervisión laboral en las plantas que estén establecidas en México y todo, probablemente apretarían mucho más, harían un uso muy intensivo de estos mecanismos de vigilancia y observación, las certificaciones en los cultivos de aguacate en Michoacán, ese tipo de cosas, pero no sé, porque a la hora de la hora, al momento de cuidar los intereses de Estados Unidos, uno se encuentra que sorprendentemente de repente no hay muchas diferencias entre demócratas y republicanos, hay diferencias de detalles, de que eh, quieren insistir en tal punto, en tal tema, pero estarían cuidando en general los intereses de Estados Unidos. Creo que ya estando en la presidencia y con un Congreso dominado por los demócratas, harían uso de lo que ya está establecido, ¿no? Si les conviene tener a un socio comercial funcionando en México, tal vez estarían más preocupados por otro tipo de temas políticos y de seguridad en México, la cuestión migratoria, ahí sí habría que ver si hay un giro o no. Pero en términos de esta pregunta de la relación económica, me parece que ya está muy encaminada como para que haya cambios drásticos. No sé cómo lo veas tú. yo creo que no hay diferencia. La respuesta corta sería decirte que se protege y se busca el interés nacional y en ese sentido, da igual demócratas y republicanos. Afortunadamente el Telecan dejó establecidos una serie de mecanismos interinstitucionales que, digo, por eso, digamos que nos podemos dar el lujo de no tener embajador de Estados Unidos, un buen rato o de no tener embajador mexicano en Washington, como también ha pasado un buen rato, porque todo marcha sobre ruedas con todos los funcionarios de los otros niveles, ¿no? Y con las reuniones entre los congresos, entre los jueces, los alcaldes, los gobernadores de la frontera, etcétera. Entonces, eso ya está. Ahora, sí te voy a decir que me parece a mí que los republicanos como que aceptan más como somos, ¿no? Nos toleran un poco más mm, y los demócratas sí son un poquito más pontificantes, por decirlo de alguna manera. Sí se meten un poquito más a la moral y todo, o sea, pero una de las cosas que me parece a mí que es relevante aquí también es el hecho de que, digo, independientemente de lo que cada quien opine del presidente que tenemos en este país, no le vamos a negar que el hombre es un presidente legítimamente electo, que tiene una mayoría de arriba del 50% y eso se respeta muchísimo en Washington. ¿Sí? mm. Entonces, eso yo creo que también es lo que va a determinar el tono de la relación con Biden, como lo ha hecho con Trump. O sea, honestamente, la mayoría de nosotros pensábamos que nos iba a ir fatal con él y en realidad no ha sido tan grave como se esperaba. Digo, sí nos metió un par de sustos al principio de su mandato, pero pues ya. Ya.
Voy con 3 más. Tenemos un espectador anónimo que nos mandó como 5 o 6 preguntas. Entonces al final haré un bloquecito espectador anónimo, prometo, al espectador anónimo. Pero ahora, Jorge Martínez, ¿alguno ha escuchado de las 13 claves para ser presidente de Anna Lichman? Y si sí, ¿qué opinan sobre que predice que Biden ganará? Nuestra amiga Cecilia Liotti desde Campeche pregunta: ¿consideran que lo del COVID de Trump es una estrategia política, ya que Biden retiró de sus redes sociales la campaña negativa contra su adversario republicano? Y Alan Vázquez pregunta: ¿consideran que la coalición Biden-Harris a ver, está muy larga. Biden, Harris, republicanos arrepentidos, por ejemplo, John Kasich, minorías, mujeres y blancos con grado universitario, es más diversa que la de Barack Obama, sumando el que es exponencialmente mejor aceptado y no tiene los mismos negativos que Hillary Clinton. ¿Cambiaría el panorama al de hace 4 años? Oye, pues están interesantes las preguntas. A ver, retomo la del COVID-19. Es una Sí. estrategia está fingiendo Trump, está aprovechándola para el cálculo político. Sí, evidentemente, todo lo que cae por las manos de Trump, así lo es. Lo que me cuesta mucho trabajo es que haya sido, si esto fue, todo lo indica, fortuito, que además era casi inevitable que pudiera evitar el contagio, se iba a contagiar tarde o temprano. Pero esa capacidad de transformar incluso una amenaza contra tu vida en un activo político, pues solo se da, como decía al principio, en figuras en las cuales más allá de todo escrúpulo, más allá de toda consideración por el interés público, está primero el cálculo político electoral. Eso me parece lo más dramático. Entonces, es una estrategia, sí, por eso su insistencia en salir del hospital, hacer estos gestos de bravado, ¿no? De que me bajo del helicóptero y me quito el cubrebocas, ¿no? Como el vaquero en la película del oeste se descubre el sombrero y entra a la cantina, ¿no? Casi, casi. Y sí, yo no sé cuántos dividendos le va a proporcionar. Se ve muy mal en el semblante, no se ve como una persona recuperada. Está olvidando que su edad y su condición física no le permite seguir haciendo estos gestos de machismo, estilo John Wayne, sin que haya consecuencias. Entonces, me parece que va a ser contraproducente si es que lo está haciendo de esa manera y que nadie más le diga o que no haya un contrapeso dentro de su propia campaña como para frenarlo en ese sentido. Lo de Kamala Harris me parece interesante. Habían preguntado también algo anteriormente en ese sentido. Esto de que si es un estandarte en la campaña. Yo no sé si su papel como compañera de fórmula debe ser precisamente que el que sea el estandarte pues sea el propio Biden. Su papel es apoyar, ayudar, llenar estos huecos en que Biden es tal vez más pasivo o no se extiende tanto y dar esta imagen de apoyo de una fórmula muy bien equilibrada en contraste con la fórmula republicana. Pero yo no sé también si el temperamento, el carácter de la señora Harris, que se ve que es fuerte, activo y todo, en algún momento dado no la motive o o la traicione un poco en el sentido de robarle quizá un poco de cámara al señor Biden. Habrá que ver en el debate contra Mike Pence cómo se desenvuelve. Ahí pues obviamente tiene que soltarse y desatarse, pero también yo creo que debe medirse en el sentido de que no haya un contraste de personalidad tan grande como para, pues sí, no sé cómo decirlo en términos más elegantes, pero robarle cámara al propio Joseph Biden. Está en una posición bastante delicada. Creo que lo va a manejar con mucha prudencia, así lo considero, salvo que al calor de la política, de los debates, de las declaraciones, pierda a lo mejor un poco ahí esa raya que no debe pasar y se convierta en protagonista en algún tema, en algún área. Lo puede hacer, pero no que lo haga por completo, no que se le desborde por completo. Así lo veo de mi parte. Ok, bueno, sobre las 13 claves que mencionaban se me olvidó el nombre del Lichman.
Lichman. Sí, vi el video del Washington Post hace unas semanas. Podría ser, ¿no? El tema es que esta campaña está cambiando día con día, entonces, o sea, si las elecciones fueran hoy, creo que sí se cumplen esas condiciones y podría ganar Biden, pero el tema es que este señor no está contando el escenario postelectoral y eso es a mí lo que me hace decir, o sea, no puedo predecir absolutamente nada porque no sabemos todas las marrullerías y chanchullos que van a salir, honestamente. Y qué pena decir eso de una elección de Estados Unidos. Ahora, cuando mencionabas, José, de cómo la gente en Europa criticaba a Biden por decirle payaso a Donald Trump, bueno, Biden se disculpó. Pero la culpa no es de Biden por decirle payaso a Donald Trump. La culpa es de Trump por hacer un circo de las elecciones, por hacer un circo del debate. O sea, que finalmente el hombre fue a reventar el debate porque no tiene argumentos para competir o no quiso tener argumentos para competir con Biden. O sea, creo que el Partido Republicano puede hacer un mejor trabajo, pero el tema es que, digo, Trump está compitiendo por el Partido Republicano, pero en realidad es el partido de Donald Trump, no el partido de Lincoln, ni de los Bush, ni de ningún otro. O sea, es su partido, es el partido de él y de Fox News. Y eso lo ha llevado a un extremo. Ahora, me estaba acordando, digo, para contrastar de qué tipo de republicanos no es ya el partido republicano, ya no es el partido de George Herbert Walker Bush, el presidente 41, no es el partido de George Walker Bush, el presidente 43, no es el partido de John McCain, que fue el candidato del partido en las elecciones del 2008 contra Barack Obama. No es el partido de Mitt Romney, aunque siga ahí el pobre hombre, pero tampoco. Y en eso me recuerda cómo a McCain, su candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, sí le robó protagonismo, sí se salió, la señora se salió del guión y de repente parecía que ella era la que estaba compitiendo por la presidencia. Y creo que en ese sentido, Kamala Harris hasta ahora ha sido muy prudente. Digo, espero que mañana todo el mundo está esperando que tenga un súper buen desempeño, pobre mujer, porque las expectativas con ella son muy altas. Ahora, ella está yendo en contra de un estereotipo que también le tocó desmontar a Michelle Obama, que es el estereotipo de The Angry Black Woman, ¿no? La mujer negra perennemente enojada. A Michelle Obama llegaron a presentarla como una guerrillera, como una terrorista. La revista El New Yorker así la presentó. Y Kamala Harris tiene esa parte de decir, bueno, tengo que ser contundente en mis argumentos, pero al mismo tiempo tengo que ser elegante, ¿no? O sea, ¿se va a ir a desplumar a Mike Pence? Probablemente sí, pero tiene que hacerlo con gracia, ¿no? Porque además es como cuando bailaban Ginger Rogers y Fred Astaire, o sea, ella tiene que hacer lo mismo, pero de espaldas y en tacones. Entonces, esa es una frase de la maravillosa Ann Richards, que en paz descanse, ex gobernadora demócrata de Texas, hay que decirlo. Buenísima, buenísima. Y bueno, con respecto a si Donald Trump nos está engañando con el COVID-19, yo creo que no, o sea, pero sí, igual, como decía Rogelio, lo está usando maravillosamente para decir que es un superhombre, ¿verdad? Porque, claro, esta es una gripita que mientras a otros los ha matado, a él nada más le saca 3 mocos y ya está. Y fue y vino del hospital por su propio pie. Se fijaron que todas las escenas son de él caminando hacia y desde el helicóptero y tal, para mostrar que no se lo llevaron, o sea, no sé si vieron las imágenes de Boris Johnson cuando lo llevaban en camilla al hospital. Donald Trump se evitó eso, ¿sí? Ahora, yo creo que Maradona pasa más rápido un examen antidoping en estos momentos que Donald Trump, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, ¿está en condiciones mentales de dirigir este país? Probablemente no, ¿sí? Pero eso es una cosa que ya debatirán en su momento, pero bueno, sí, lo están utilizando de una manera bárbara para la campaña. Joe Biden tiene una coalición más amplia que la que tuvo en su momento Hillary Clinton o la que tuvo en su momento Barack Obama. Me inclino a decir que sí, ¿sí? Ahora, a mí me sorprendió muchas cosas en el 2016 cuando vi gente que era acérrima enemiga de Hillary Clinton pidiendo el voto para ella.
¿Te acuerdas, José, que alguna vez te hablé de los Republicans for Clinton? Que dije, esto pensé que jamás lo vería. Y el tema es, pues a lo mejor no eran Republicans for Clinton, sino los Never Trumpers, ¿no? Que finalmente también los está teniendo Joe Biden. Y Biden pues tiene esa cosa que es, digamos, perdón por el pochismo, pero reassuring, ¿no? O sea, que tranquiliza al votante white anglo-saxo protestant, que es, no es mujer y no es negro, ¿sí? Y eso le permite tener, porque hay muchos, no me quiero meter a todo eso, pero por ejemplo hay muchos suburbios en Carolina del Norte que no los ganó Obama, que no los ganó Hillary, pero que sí sí lleva la delantera Biden y así por el estilo, ¿no? Pero son así pequeños enclaves en muchos estados republicanos. Ya. Si me permiten, de todas las que planteó el espectador anónimo y dado el horario elegidos, no sin antes reclamar un cierto respeto a Maradona, por favor no me lo comparen con cierta gente. Debería decir esto, tengo que hacerlo. El espectador anónimo señala, ¿cómo creen que serían los últimos meses de gobierno de Trump si es que gana Biden y por supuesto le dan el triunfo? Y la otra es, ¿cómo creen que sería la relación Estados Unidos con México si gana Biden? Wow, buenas preguntas. Sí, por eso he elegido. A ver, los últimos meses, así rapidísimo, para no tomar mucho tiempo, los últimos meses pues sería una verdadera pesadilla. No sé, trato de imaginarme al niño que hace el berrinche cuando ya sabe que perdió y no sé exactamente si estos escenarios de negarse a aceptar la realidad se lleven al extremo. No quisiera abundar mucho porque es realmente un terreno de mucha especulación y queda abierto, ¿no? Y si se mete uno a imaginarse como si fueran las series de Netflix y todo eso, pues acaba el escenario muy mal. Pero no sé, a menos que ya una vez conocido el resultado, también sucede el efecto de que el presidente, cuando es derrotado y todo, se sabe va a pasar este tiempo de la transición, pues disminuye su poder efectivo, su poder real. Entonces, entraría también en un limbo, ¿no? No sé, se habla mucho ahora de que recientemente que quería el presidente Trump, cuando los disturbios y todo, mandar las fuerzas del ejército, la Guardia Nacional, a lugares como Portland, otros lugares, pero ya para usarlos directamente contra la población, que en el Pentágono había mucha incomodidad, que incluso se negaron algunos generales a que esa orden fuera aprobada, porque el desprestigio, el desgaste para el ejército sería tremendo. Entonces ahí hay unos contrapesos internos que afortunadamente no dejan de funcionar. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál sería La relación México-Estados Unidos con Biden? Bueno, pues sería una relación institucional, creo que lo ha puesto en muy buenos términos Gaby hace un momento. Es decir, independientemente hay personas, hay analistas que han dicho, bueno, es que le iría como en feria a López Obrador por todo lo que hizo, que amigo de Trump. No creo, es situarse por arriba, desde el punto de vista de Washington están por arriba de eso, ¿no? Ahora sí te vamos a hacer pagar, aquí está la factura, porque no es así, y es darle a lo mejor un crédito demasiado alto al presidente de México, y no porque sea el actual, sino porque sí es nuestro vecino del sur y todo, pero finalmente estamos viendo más allá, nos interesa tener una buena relación con México en muchos sentidos, le podemos apretar las tuercas por aquí o por allá, pero no va a ser así de que hasta que esté López Obrador, vamos a aplicar ahí una política especial porque pues fue muy amigo de Trump del yerno de Trump y lo recibía en Palacio Nacional y todo. No va tanto, ¿no? A lo mejor darle mucha importancia desde el punto de vista de Washington al presidente de México. No es peyorativo lo que estoy diciendo, no tiene que ver con simpatías o antipatías, sino con el peso real de poder entre cada capital, entre Washington y la Ciudad de México. Bueno, yo creo que si Trump pierde la elección y acepta irse, pues vamos a tener lo que le llaman el periodo del lame duck, ¿no? Estás de adorno, eres un pato de adorno.
Pero yo diría, bueno, y en ese sentido, pues no sé si haría un montón de berrinches, si trataría de hacer un montón de perdones presidenciales para sus cuates, etcétera. Cosa que, por ejemplo, hizo Bill Clinton cuando salió de la presidencia, estaba ya yéndose para firmarla, para ir a entregarle la presidencia a Bush y estaba firmándole perdón presidencial a su cuñado, y a no sé qué millonario que le había dado dinero a la campaña, o sea, me lo veo clarísimo. Pero creo que también tenemos que considerar que no sería el único lame duck, que habría muchos de esos en el Senado, en el Congreso, y entonces me parece que a lo mejor el voto de despedida es la nominación de Amy Coney Barrett en la Suprema Corte de Justicia, es decir, por ejemplo, Susan Collins, que está perdiendo las elecciones para el Senado en Maine, de muchos otros, probablemente Lisa Murkowski en Alaska, o el mismo Lindsey Graham en Carolina del Sur, que digan, bueno, pues ya voy de salida, pues ahí te va, total, esto yo ya pagué el plato roto de esto, pues ahí va, ¿no? La señora esta, y como decían ustedes, o sea, son 40 años más de la señora en la corte, auxilio. Pero bueno, esa es una posibilidad que finalmente pues también ayuda tener una corte conservadora un tiempo, una corte liberal en otro periodo, pues como que va balanceando muchos excesos. ¿Cómo sería la relación? Bueno, yo creo que tampoco hay un costo por el hecho de que haya ido AMLO a visitar a Trump, o que Enrique Peña Nieto le haya dado la condecoración del Águila de Oro, del Águila Azteca, perdón, a Jared Kushner. O sea, son cosas que pasan en la relación bilateral, y creo que se entendería como somos la parte débil en esta relación asimétrica, ¿no? Y entonces, pues nos toca ceder en muchas cosas. Coincido en que le sacarían provecho de más cosas, pero también me recuerda mucho que el primer año de la presidencia de Barack Obama, Hillary Clinton estuvo como un año o dos en giras de buena voluntad diciendo, we're so sorry, we're so sorry, we're so sorry, want to restart. Queremos hacer una nueva relación, somos una nueva administración, entonces, perdón, y aquí están mis términos de una nueva relación con ustedes. Y creo que sería así, porque pues finalmente piensen cómo, y fíjense, nadie preguntó del voto latino aquí, pero tenemos 60 millones de votantes latinos en Estados Unidos, no, perdón, 30, de los cuales 60% son de origen mexicano. Y entonces eso cuenta, porque finalmente muchos de ellos votan al Partido Demócrata, y entonces ahí tienes que una administración demócrata tampoco se va a poner muy en contra de un país que representa tan fuerte a un sector de la población, y que finalmente somos importantes para cuidarles la frontera y muchas otras cosas de cooperación, ¿no? Entonces, se asumiría de que pues sí, ¿no? Así son las cosas. Ahora, coincidiendo con Rogelio, no es que no seamos importantes para ellos, pero es que tienen muchas cosas quizás más apremiantes en su agenda, como China, que es muy agresiva, como Rusia, que está fuera de control, y la ventaja de ellos para que puedan hacer todas esas cosas en el mundo es que se lleven bien con Canadá y con México, que desde hace 100 años no somos una amenaza de seguridad nacional para ellos. Así de simple. Perfecto. 9 en punto de la noche, 9 y un minutito. Así que les agradecemos mucho como siempre. La verdad es un gusto oírlos. Así que gracias Gaby, gracias Rogelio por estar con nosotros. Gracias a Félix y a la gente de ALS siempre por el apoyo para hacer estos diálogos, y a la gente que nos acompaña todavía hasta el último momento. Muchas gracias también. Mañana a la noche el profesor Escoffier tiene un evento sobre la Corte Suprema y la consulta popular, y el jueves a la noche tenemos otro diálogo en La Libre sobre la consulta popular con el magistrado Carlos Arenas, la doctora Lourdes López, el profesor Escoffier. La Corte nos ha dejado con el ojo cuadrado a muchos, y también nos demandará tiempo analizar esto y asimilar esto. Así que todos cordialísimamente invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por todo. Gracias. Y nos vemos en más diálogos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches, gracias. Buenas noches.